bienestar universitario. Actualmente estoy como profesional de desarrollo estudiantil en la universidad. Queremos compartirles una cantidad de experiencias bonitas que hemos tenido en la universidad, que conocemos los retos y desafíos a los cuales se enfrentan los estudiantes en ese proceso de elección de su carrera profesional. Invitarles a todos y todas a que en este espacio aprovechemos, generemos todas las preguntas que tengan. Sé que muchas veces somos algo tímidos para generar preguntas acá, pero las podemos hacer de manera escrita utilizando el chat. Entonces, aprovechemos el espacio. Yo voy a ir presentando y a medida que vaya presentando pueden ir surgiendo algunas inquietudes, entonces las podemos hacer a medida que yo voy explicando la charla y al final hacemos un proceso de retroalimentación de las preguntas que tengan, ¿vale? Quisiera pedir el favor si me habilitan la función para compartir la presentación. La persona que tiene ahorita. El licenciado Gregorio nos puede compartir, nos puede habilitar para compartir pantalla, por favor. En la parte de compartir pantalla, cuando Sí. le das clic, ahí te aparece permitir a los demás compartir la pantalla. Minimizar, compartir sonido de la computadora. En compartir pantalla, en la flechita, como si fueras a compartir la pantalla. Sí. Y ahí te aparecen dos opciones o tres. Y hay una donde indica permitir que los demás puedan presentar, algo así dice. ¿Será esta? Intentemos y vamos mirando. Sí, ya dejó compartir pantalla. Ahora sí. Entonces, digamos que rompiendo el protocolo del taller, vamos a mostrarles un video de introducción de la universidad, para que estén muy atentos, chicos. Yo no escucho. Es que le diste compartir audio ahora. No se escucha. ¿No escuchan el audio del video? No, señor. No, No, señor. No, no lo escuchamos. No, señor. Al darle compartir pantalla tienen que darle la opción de compartir sonido a la computadora. ¿Se escucha? En la No, Universidad señor. Cooperativa Ahora sí, Colombia, ahora Campus sí. Villavicencio, inspiramos futuro. Somos una universidad multicampus donde educamos personas con las competencias para responder a las dinámicas del mundo, contribuyendo a la construcción y difusión del conocimiento y apoyando el desarrollo competitivo del país a través de sus organizaciones. Buscamos día a día el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, influidos por el ADN cooperativo y solidario que nos dio origen. Con presencia en el país hace más de 60 años y más de 2 décadas en la ciudad de Villavicencio, aportando al desarrollo de la Media Colombia, que abre sus fronteras al mundo y que ejerce actividades con vocación hacia la excelencia, evidenciadas en una gestión innovadora. Villavicencio, con diversos lugares turísticos y naturales que enseñan lo hermoso del llano colombiano, atrapan y enamoran a todo aquel que se atreve a visitar el tesoro de esta ciudad. Conéctate con su diversidad,
sus raíces, sus animales, su cultura, su música y con sus habitantes. Vive una de las mejores experiencias en el llano colombiano y en la Universidad Cooperativa de Colombia. Aquí está todo. Bueno, importante contextualizarnos cuando nos hablan los directivos de que la Universidad Cooperativa de Colombia nos va a facilitar este espacio. El video nos permite identificar en dónde estamos, quién es la Universidad Cooperativa. Entonces, ahora sí, les voy a compartir mi pantalla. Me indican, por favor, si están viendo mi pantalla. Sí, señora. Sí, señora. Muchísimas gracias. Bueno, entonces acá están mis datos personales, como les mencioné, profesión psicóloga, profesional de desarrollo estudiantil de la Universidad Cooperativa. Bueno, el video les decía yo que nos permite darnos contexto de cuál es la institución que nos está acompañando en el proceso de orientación vocacional. Y en el video logramos ver algunos ambientes de aprendizaje que les permiten a ustedes también identificar esos recursos que van a tener o que con los que cuenta la universidad, sea para ustedes o otras personas que de pronto estén interesados en conocerlos. Los simuladores que veíamos ahí, vieron ¿cómo se llama? El robot, el robot mujer que tenía un bebé, y vieron la manera de manipulación de respiración artificial. Son algunos de los simuladores. Otro espacio que vimos en el video es nuestra sala de audiencias, que es una de las salas pues, más bonitas y mejor dotadas del municipio de Villavicencio, que muchas veces no la solicitan prestada para hacer otros procesos. ¿Por qué me permito darles claridad en estos espacios? Porque a medida que avance la presentación, ustedes se van a hacer preguntas de esos escenarios, entonces quería aprovechar que los vimos para que se contextualicen un poco al respecto. Bueno, para entrar en materia, escuchaba a la profesora que al iniciar este taller les decía a estudiantes de grado 10º que están próximos ya en año y medio a salir del colegio y es importante que adquieran herramientas, elementos para decidir cuál va a ser esa carrera de educación superior. Y entonces para este espacio quiero iniciar con esta frase de reflexión de que la educación no es la preparación para la vida, chicos, sino que la educación es la vida en sí misma. En este momento ustedes pueden no estar en la universidad, pero desde ya están haciendo esos pasos para llegar a desempeñar lo que ustedes desean en la vida. Es decir, que desde el mismo momento en que nacemos, que compartimos con nuestra familia, que vamos al colegio, nos estamos preparando para la vida. En este proceso de orientación vocacional, entonces les voy a contar qué vamos a hacer en este espacio. Vamos a hablar de orientación socioocupacional que va directamente de la mano de esa palabra de orientación vocacional. Y vamos a ver 4 elementos fundamentales, los cuales van ligados el uno del otro. No podemos ver el elemento final, que ya ahorita les voy a decir cuál es, sin haber hecho un proceso previo. ¿Y cuáles son esos elementos? Primero, como lo ven ustedes en mi presentación, el conocimiento de ustedes mismos. Y ustedes dirán, sí, yo ya he hecho muchos talleres, ya he hecho algunas actividades, pero vean que muchas veces nos encontramos con personas que no se conocen lo suficiente, no reconocen cuáles son sus habilidades en términos de autoeficacia, yo para qué soy bueno, para qué soy buena, cuáles son mis miedos, mis limitaciones, cuáles son mis habilidades más fuertes. En este sentido, me gusta mucho mencionarles cuando hacemos procesos de selección de personal, cuando las personas llegan a presentar una entrevista, un trabajo, que muchas veces pues ya son personas adultas, muchas con carreras, otras con educación técnica, y hacemos la pregunta, dígame 3 habilidades
Y la siguiente es, dígame 3 aspectos por mejorar de usted. Y cuando hacemos estas preguntas nos encontramos que hay personas que no tienen un buen proceso de autoconocimiento. Entonces, fundamental detenernos a mirarnos a nosotros mismos. No que la otra persona me reconozca, no que mi mamá me diga es que tú eres bueno para esto, estudia esta carrera, sino que yo tenga la capacidad de reconocer cuáles son esas habilidades propias. Lo siguiente que vamos a revisar en este taller son las oportunidades de formación. En esas oportunidades de formación, seguramente ustedes han identificado las carreras técnicas y tecnológicas, son una gran oportunidad. Las ofrecen instituciones como el SENA o instituciones privadas. Tenemos las carreras profesionales en diferentes modalidades, las ingenierías, las arquitecturas, las licenciaturas. Tenemos las carreras que ofrecen, por ejemplo, las entidades militares como el Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía, la Armada, que también ofrecen carreras técnicas, tecnológicas y también por su parte ofrecen carreras profesionales. Entonces es bueno tener esas claridades porque así yo sea militar, puedo salir con una carrera en alguna de estas modalidades. En esas oportunidades de formación a mí me encanta mencionar cómo hace algunos años veíamos un número de carreras y hoy en día hay un número mucho mayor que hace algunos años. Entonces, por ejemplo, si nos vamos por el área de ingeniería, que me parece que es una de las que tiene una cantidad de especialidades, nos vamos a encontrar con ingeniería electrónica, ingeniería mecatrónica, ingeniería robótica, ingeniería civil, ingeniería topográfica, arquitectura. Hay una cantidad de áreas y así para cada una de las carreras. Entonces, por eso es importante ver en esas oportunidades de formación que hay. Me he encontrado con estudiantes que no tienen claro qué quieren estudiar. Ustedes están en 10º y he acompañado a muchos estudiantes cuando están en 10º y dicen, el otro año. Y el otro año es que los estudiantes que estaban en 10º ya ahorita les faltan solo 6 meses y pues se acerca el momento de decidir qué van a hacer con esa continuidad de educación. Entonces, si lo empezamos a hacer desde ahorita, como lo mencionó la profesora al inicio del taller, ojalá ustedes hayan empezado previamente. Yo sé que la institución educativa les da algunos lineamientos, pero también depende de cada uno de ustedes. ¿Qué estoy haciendo yo para decidir por mi carrera profesional? Entonces, hay que acercarnos a esa oferta educativa. Y les estaba contando que me he encontrado con estudiantes de que no tienen claridad qué quieren estudiar y cuando indagan por esa oferta educativa se encuentran con la explicación de las carreras y dicen, bueno, esto es lo que quiero estudiar, no sabía, por eso es tan importante hacerlo. El siguiente elemento es el mundo del trabajo, es decir, eso que yo estudié, para lo que me formé, en qué me va a permitir desempeñarme, cuál va a ser mi trabajo, en dónde va a estar mi trabajo, para reconocer si eso es lo que yo realmente quiero hacer en la vida. Y después de haber hecho este proceso de estos 3 pasos iniciales que son fundamentales, pues llegar al paso de la toma de decisiones. Fundamental saber tomar una decisión consciente y muy bien informada. Si yo tomo decisiones sin haber tenido en cuenta los elementos anteriores, tristemente ocurren algunos temas como los que vemos hoy en muchas instituciones a nivel nacional y es la deserción estudiantil. La Universidad Cooperativa, pensando en ese compromiso que tiene con su ADN solidario, ofrece estos talleres a las instituciones educativas buscando minimizar esos índices de deserción universitaria. Uno de los motivos por los cuales los chicos abandonan su carrera, abandonan ese proceso inicial, es porque no hicieron un buen proceso de toma de decisiones. Por esa razón nosotros estamos aquí acompañándoles y diciéndoles, independientemente si ustedes escogen o no la universidad cooperativa, hagan un buen proceso de toma de decisiones, de elección, que sea un proceso acompañado y apoyado ojalá de su familia. Eso es indispensable. Ahorita la tecnología nos ha permitido llegar a cada uno de sus hogares. Si en este momento está en su casa su mamá, su papá, su tío, su abuela, la persona que le acompañe en el recorrer por la vida, dígale, venga, siéntese acá conmigo, escuchemos qué tienen para decirnos.
Si hay cosas que ya saben, maravilloso. Quiere decir que van por una muy buena trayectoria, pero puede haber uno que otro elemento que aporte a este proceso. Entonces es fundamental ir de la mano con la familia porque son quienes nos apoyan. Bueno, en este sentido, cuando yo les digo por qué es tan importante la familia, vean, les voy a hablar de muchos casos que he tenido en la universidad. Por ejemplo, tuve un estudiante que él en ingeniería civil. Cuando iba en tercer semestre, él no se sentía que estuviera bien conectado con su carrera, no se sentía identificado, quería estudiar otra cosa. Estando en ingeniería civil, empezó a indagar, conoció el programa de psicología, tuvo la oportunidad de hablar con el decano de psicología y reconoció que lo que él quería estudiar era psicología. Este chico lo que hizo fue que el papá pagó su siguiente semestre, pero él se había cambiado de ingeniería civil a psicología. Cuando se cambió de carrera, no le mencionó nada a su papá. El papá quería que él estudiara ingeniería civil porque tenían una empresa familiar y deseaba que su hijo le diera continuidad. Entonces, este es un claro ejemplo para que veamos cómo ese chico no estaba respaldado y apoyado por su familia. Cuando el papá se da cuenta que él se cambió de carrera, pues fue todo un conflicto familiar, tuvieron que pasar cosas muy dolorosas, muy fuertes, y tiempo después el papá tuvo que reconocer que debía apoyar a su hijo en la carrera que él deseaba estudiar, porque era pues su sueño, era lo que él lo hacía sentir satisfecho y feliz. Entonces, esas son las razones por las cuales debemos estar orientados, acompañados y apoyados por la familia. Que ellos despejen esos miedos y esos interrogantes y que yo también lo pueda hacer. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? No sé si de pronto quieran hacer alguna pregunta hasta acá. ¿Ninguna? Vale. Recomendarles cerrar los micrófonos y en el momento que tengan alguna pregunta, con mucho gusto me la pueden hacer. Bueno. Y estos 4 elementos, entonces, ¿para qué nos van a aportar? Y vemos en el círculo de color verde claro, indiscutiblemente para la vida. La carrera es la que me va a permitir desempeñarme el resto de la vida, muy sabiamente lo mencionó la profesora al inicio del taller. Me va a tener la oportunidad de formarme con conocimientos científicos, teóricos, conceptuales, para tener un buen proceso de desempeño profesional y poder estar en el mundo del trabajo. Y ahora vemos en el círculo color verde más fuerte que eso me va a aportar la satisfacción para mí mismo, ese levantarme todos los días y decir qué bueno voy a mi trabajo. Eso me va a permitir aporte para el desarrollo y el bienestar de la sociedad. Démonos cuenta hoy en día cómo tenemos la posibilidad de generar algunos aspectos nuevos en cuanto a la ciencia, como desde Colombia se han generado esos respiradores artificiales a bajo costo y vemos que en el exterior eran unos respiradores con un costo elevadísimo y en Colombia pudimos hacerlo a bajo costo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un potencial enorme que muchas veces no lo valoramos y creemos que lo mejor viene de afuera, pero lo tenemos aquí en casa. Bueno, entonces una vez revisado esto, ya sabemos qué es lo que vamos a hablar, de qué se va a tratar este taller. Entonces vamos a iniciar. ¿Preguntas hasta acá? Ninguna. Bueno. Entonces, vamos a hablar del primer elemento que les mencioné y es el autoconocimiento. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué será tan importante ese autoconocimiento en la carrera? Vamos a ver el por qué. Aquí esta imagen me encanta para hablar de autoconocimiento. Pienso que la imagen habla por sí sola. Es ese personaje que se va a adentrar en su propia mente para indagar en qué. Vamos a correr este cuadrito acá. Para indagar en sus intereses, ¿cierto? ¿Qué es lo que realmente le interesa a esa persona? ¿Cuáles son los gustos? Cuando hablamos de los gustos, aquí quiero invitarles a que piensen en cuál sería esa actividad que ustedes harían tan gustosamente, inclusive sin que les pagaran. Ustedes digan, no, yo lo hago es porque me encanta, ¿sí?
tiene que ver mucho con eso. ¿Qué es lo que tú prefieres hacer? ¿Cuáles son tus sueños? El siguiente elemento tiene que ver con la autoestima, la autonomía, y eso está construido por una historia de vida. Resulta que cada uno de nosotros es un mundo completamente distinto. Cada uno, de acuerdo a lo que hemos tenido que vivir, pues ha desarrollado unas habilidades, ha desarrollado unas fortalezas y también ha desarrollado algunos miedos. En esta historia de vida, ahorita vamos a hablar de las competencias, pero en esta historia de vida inclusive reconocer cuáles son nuestras limitaciones. Hay chicos que, por ejemplo, desean estudiar medicina. Conocí una estudiante que ella iba en quinto semestre de medicina, muy pila para las asignaturas de medicina, le gustaba su carrera, pero en quinto semestre se encontró con que tenía que ir a sala de cirugía. Cuando fue a sala de cirugía y vio sangre, reconoció su fobia a la sangre, no pudo manejar ese miedo que tenía, ella era una fobia, y ella se cambió de carrera. Empezó a estudiar otra carrera que no tuviera nada que ver con medicina. Entonces, démonos cuenta que reconocer cuáles son nuestros miedos y nuestras limitaciones también son importantes. Esto no quiere decir que esos miedos y esas limitaciones no me vayan a permitir a mí conseguir mis sueños. Por el contrario, si yo las reconozco ahorita, sé que tengo una afectación y hago un proceso para superar esas afectaciones, pues eso me va a permitir desempeñarme mejor y cuando me encuentre con una situación de estas, poderla manejar de la mejor manera. Hace un tiempo conocí a una chica que quería entrar a la universidad a estudiar medicina veterinaria y zootecnia. Ella en su caso manifestaba un temor generalizado por las aves. Entonces me decía, ¿es posible que yo no vea esa materia? Entonces lo que hicimos fue, vamos a hablar, para que no sea yo la psicóloga la que te lo diga, vamos a indagar con la facultad. Entonces el profesor le decía, no, indiscutiblemente el plan de estudios hay que cumplirlo, tienes que pasar por una materia que tiene que ver directamente con aves. Entonces no puedes obviar esa área del conocimiento en tu carrera. Entonces esta chica lo que le orientamos es que hiciera un proceso terapéutico para que pudiera superar ese miedo generalizado y que de acuerdo a la recomendación de la especialista identificara si podía o no podía estudiar la carrera, o sino que pudiera identificar otra carrera de esa área de conocimiento que no tuviera que tener relación directa con aves y que le pudiera generar pues, un buen desempeño y que se sintiera a gusto con esa carrera. Bueno, en esa autoestima y en esa autonomía es importante, como les mencioné al inicio con la primera diapositiva, reconocer cuáles son las áreas en las que yo me desempeño mejor. Es decir, en cuáles soy muy eficaz. Por eso hablamos de autoeficacia, ¿sí? En las que yo me reconozco. Y en esas que yo me reconozco, ustedes, por ejemplo, piénsense cuando hay esas olimpiadas de matemáticas de los colegios que dicen, Mariana va a representar el colegio porque en el salón es la destacada en matemáticas. Pero si por el contrario hablamos de un foro de filosofía, van a decir, no, Mariana entonces ya no, porque ella es muy buena en matemáticas, pero en filosofía Pedro es el que resalta, ¿verdad? Y así con cada una de las áreas de conocimiento. Entonces yo tengo que reconocer si mis habilidades son para hablar en público, si tienen que ver con el lenguaje escrito, si tienen que ver con esa inteligencia interpersonal de comprender a los demás. Entonces, tenemos que ir identificando en ese autoconocimiento cuáles son mis fortalezas en cuanto a mi autoeficacia. ¿Cómo pienso, cómo aprendo y cómo creo yo? Esto es fundamental. Y vuelvo y les repito que me encanta hablar de los estudiantes porque ellos nos enseñan muchísimo. Tuve una estudiante que ella venía con inquietudes si estudiar Derecho o estudiar Ingeniería Civil. Ella estaba más inclinada por estudiar Ingeniería Civil, pero tenía la presión social de sus amigos y de su familia de que estudiara Derecho, que era una muy buena carrera. Cuando empezamos a hablar entre los múltiples factores para escoger la carrera profesional, cuando ella dijo cómo pienso y cómo aprendo, cómo creo, visualizaba el desempeño profesional. Y ella me decía, yo no me imagino todos los días en un juzgado o en una oficina. A mí me gusta trabajar en campo.
A mí me gusta el terreno y pues en derecho no me veo mucho en terreno, me veo más por el área de ingeniería civil. Entonces, démonos cuenta que estas formas de pensar, aprender y creer tienen mucho que ver con la carrera. ¿En qué te va bien? Habilidades y competencias. Mencionamos ahorita cuando hablábamos de algunas fortalezas en el aula de clase, de acuerdo a algunas asignaturas, pero les voy a dar otro tip acá importante, el boletín escolar. Ustedes toman las notas, cojan su boletín y den cuenta que las mejores notas son en las materias que a ustedes les fluyen mejor, donde ustedes entienden. Y aquí es importante reconocer que todas las personas no aprendemos de las mismas maneras y todos tenemos tiempos distintos de acuerdo a esas competencias fuertes. Entonces, si mi gran fortaleza es en matemáticas, seguramente el profesor explica y yo rápidamente comprendo, ¿verdad? Pero si de pronto mi fortaleza no es mucho el área de humanidades y tengo que hacer un ensayo, me voy a demorar un poquito más que otros compañeros que esa área se les facilita. Entonces es importante reconocer cuáles son mis habilidades y mis competencias. Por eso, chicos, uno no puede escoger la carrera profesional porque es la carrera que está de moda. No podemos escoger la carrera porque es la carrera que da plata, que es la que hay que estudiar porque es la carrera del futuro. Yo no puedo escoger la carrera porque esa es la que escogieron mis padres o mi familia para mí. Yo tengo que tener un muy buen proceso de reconocer mis competencias. Y aquí, otro tip para que tengan en cuenta es cuando pasemos al aspecto siguiente y ustedes aborden en la oferta académica, aborden el plan de estudios de la universidad, identifiquen qué materias van a ver en la carrera y esas materias compárenla con estas habilidades y competencias que les acabo de mencionar, que es una herramienta poderosa. Si ustedes se dan cuenta, en los procesos de selección de las universidades, cuando estamos siendo aspirantes, de pronto han visualizado que piden unos puntajes en unas áreas específicas del conocimiento. Y esos puntajes en esas áreas es porque esas materias son las básicas para esa carrera. Ahorita estamos en el proceso en que el ICFES para el primer semestre todavía no se ha llevado a cabo. Estamos pendientes en este segundo semestre en qué momento se da, pero el ICFES es otra herramienta valiosísima que me permite reconocer en qué áreas me fue mejor, porque esas son mis competencias. Pero si todavía no lo tenemos, no se afanen, con el boletín y con un muy buen proceso de revisión personal lo vamos a identificar. ¿Alguien para aportar, que creo que se prendió un micrófono? ¿Algún estudiante que quiera aportar algo, que de pronto tenga alguna duda? ¿Hay algún estudiante que nos pueda colaborar? Por favor. ¿Tienen alguna preguntita, alguna dudita al respecto? Mire que estos son procesos que, en cierta forma, ustedes están en un momento en una situación donde posiblemente tienen más dudas que cosas claras, ¿sí? Respecto a su vida profesional, a futuro. Pues porque por obvias razones, pues nos estamos preparando para poder afrontar una situación que es llegar a poder independizarnos, poder surgir, pero como dice la doctora, hay muchas cosas, hay muchas situaciones que posiblemente uno no tiene presente y se deja influenciar por cosas que realmente no lo llenan a uno como profesional. Yo que soy profesional, que tengo mi carrera encima y que cuando tuve la edad de ustedes también llegaron a unos puntos con muchas dudas, con muchas inseguridades e inclusive pensando en que era muy complicado poder estudiar frente a las situaciones que se me estaban presentando en su momento. Pero como dice la doctora, hay que empezar a tener presente muchos factores que de antemano le agradezco a la doctora que nos está ofreciendo todo ese mar de conocimientos y nos está ofreciendo todas estas situaciones para poder afianzar todas estas cosas y que los niños lo tengan presentes. Es muy importante, muchachos, también contar con su opinión, contar con sus dudas, porque como le digo, ustedes tienen posiblemente más dudas que aclaraciones. Entonces, aprovechemos estos espacios, aprovechemos que tenemos una doctora que nos está ofreciendo, la doctora Adriana García, que nos está ofreciendo
todo ese mar de conocimientos y pues la experiencia que ella tiene, que nos la está compartiendo, nos podría aclarar muchas cosas. Entonces, muchachos, los escuchamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor. Señor. Sí, ¿quién? ¿Quién? ¿Alguien con alguna preguntita? ¿Nos quedamos mudos? Vale. Gracias, doctor Juan Gregorio. Ok. Sin embargo, si aún no hay preguntas, yo sé que hay varias y como lo manifiesta el doctor, muchas veces nos da pena preguntar. Ojalá que a medida que vayamos generando el espacio, se animen si quieren de forma escrita a través del chat a hacer las preguntas. Yo sé que en el siguiente elemento que va a abordar empiezan ya ellos a animarse y al final hacemos la ronda de preguntas si aún no hay preguntas al respecto, ¿vale? Pero si hay en este momento, bienvenidas todas las preguntas. Ok, disculpen doctora, los invito nuevamente muchachos a ser partícipes, es una forma muy interesante de poder salir de las dudas que uno tiene y por favor participemos, está muy interesante el aporte que nos están ofreciendo y es muy significativo para nosotros que escuchemos y generemos esa cantidad de preguntas que yo sé que ustedes las tienen y a vencer los miedos, los temores. El que no es capaz de vencer los temores nunca aprende y nunca tiene la disposición de seguir adelante. Es una cuestión de actitud, es una cuestión de decir, voy a preguntar porque no sé, desconozco, tengo estas dudas y pues voy a aprovechar de alguien que tiene mucha experiencia en el tema a ver qué posible respuesta me tiene. ¿Listo? Seguimos atentos, por favor. Y adicional a eso, puede ocurrir que la pregunta que ustedes estén pensando que tienen temor de realizarla es la misma pregunta que tiene otro compañero o compañera. Entonces, los que se animan a preguntar le están dando la oportunidad a sus compañeros de despejar esa inquietud. Recuerden, aquí no hay preguntas sencillas, todas las preguntas son supremamente valiosas. Entonces, adelante en el momento que deseen hacerlo. Yo quisiera preguntar, doctor Juan Gregorio, yo no veo el chat en mi menú. ¿Sí está habilitado el chat? El chat ya lo vamos a habilitar. Entonces es que a veces... listo, ya está habilitado. Gracias, doctor. Vale, para tener, digamos que el hilo conductor entre la instrucción que les estoy dando, si quieren ir generando preguntas en el chat, yo sé que mi compañero Juan Pablo del área de comunicaciones, él está muy atento al chat, por si yo no me doy cuenta mientras estoy haciendo la presentación, me hacen el favor y me indican y resolvemos las inquietudes que vayan surgiendo Cualquier en el camino. entonces la escribimos, por favor. Cualquier preguntita que tengan o duda. ¿Listo? Vale, y el doctor Juan Gregorio, mi compañero Juan Pablo me colaboran para indicarme qué preguntas están en el chat. Ok. Listo. Vale, entonces continuamos. Y en este aspecto del autoconocimiento, entonces el que continúa es cómo me relaciono con los demás. Eso es supremamente importante, ¿sí? Yo cómo construyo esas relaciones, porque cuando yo me visualizo en el mundo del trabajo, ya tengo que pensar esa carrera, entonces, ¿en dónde voy a estar? Los psicólogos hablamos de programación neurolingüística. Es muy importante eso. Yo voy a estudiar esta carrera, me voy a proyectar de aquí a 4 o 5 años y en 5 años me voy a visualizar ahí. Pero entonces en esta pregunta es cómo te relacionas con los demás. Entonces vas a ver tú cómo te estás relacionando en esa profesión que vaya en coherencia con esas habilidades y capacidades propias, ¿vale? Entonces, después de haber visto este tema de autoconocimiento, entonces vamos a pasar al siguiente elemento y es las oportunidades de formación. En esas oportunidades de formación, ven ustedes aquí a este estudiante que está en esta escalera, va a empezar ese camino de inicio de su opción de formación en educación superior. Y como les mencioné hace un momento, las opciones de educación superior, hay una amplia gama de posibilidades y aquí nos vamos a dar cuenta, chicos, que los límites no existen, que los límites se los pone uno, que lo que ustedes deseen estudiar lo van a poder hacer.
Si hacemos este proceso de revisar desde ya, si quieren ahorita tomarle la foto a la diapositiva, anotar, a escribir, hay que hacer la tarea, pero les va a dar muchas posibilidades para que puedan alcanzar esos sueños y vamos a ver cuáles son esas opciones que tengo que revisar. Doctora, Entonces, hay una sí, pregunta. señor. ¿La resolvemos ahorita o esperamos que termine la presentación? Hay una preguntita. Vale, leámosla, doctor, para ver si es asociada a lo que ya La pregunta mencionamos. la hace el estudiante Mauricio Rico. Dice, ¿cómo se sabe realmente, se la estoy resumiendo un poquitico, qué es lo que se va a hacer toda la vida sin aburrirse al menos por un tiempo? O sea, ¿qué dice? ¿Qué es lo que va a hacer toda la vida sin aburrirse al menos por un tiempo frente a la carrera? O sea, ¿cómo sabe lo que realmente a uno le gusta? Existen, por Vale. ejemplo, Mauricio, no sé si usted me estará colaborando, si esa es la pregunta, por favor me colabora para corregirla, que si existen posiblemente unos parámetros, que existe posiblemente alguna evaluación o que algo que le diga, no, esto es lo que realmente a usted le va a gustar. ¿Estoy bien, Mauricio? Eso era lo que... Bueno, Sí, Mauricio. Mauricio. Sí, señor, sí, señor. Listo. Es eso. bueno, Mauricio, excelente pregunta, Mauricio, porque a veces ocurre que uno puede tener ciertas motivaciones, entiendo por ese lado la pregunta, que yo me puedo motivar con un área del conocimiento, pero luego me puedo sentir como desencantado, desencantada, como que ya eso no me apasiona. Fundamental para todos y todas, porque yo sé que esta pregunta nos aporta a las personas que estamos aquí participando, es hacer este primer paso de autoconocimiento muy bien. Si yo reconozco qué es lo que, si vemos los primeros ítems de la diapositiva anterior, por eso me encanta que vayan haciendo las preguntas a medida de la presentación, donde decía cuáles son tus sueños, cuáles son tus intereses. Eso tiene que ver muchísimo con mi autoconocimiento. Definitivamente la carrera no es la que aburre a las personas. La cotidianidad de esa carrera no es la que aburre a las personas, porque cuando yo no me siento a gusto es porque ya estoy desmotivado, desmotivada. En psicología hablamos de algo que se llama la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La motivación intrínseca tiene que ver con esos elementos que hablamos en la diapositiva anterior del autoconocimiento, ¿sí? Que si yo me siento motivada, por ejemplo, yo les comparto que cuando tengo la posibilidad de hacer procesos de acompañamiento psicosocial con personas que logran salir adelante de sus afectaciones y cuando me dicen, doctora, he podido superar muchas dificultades. Cuando a mí me lo dicen como profesional, yo digo, esa es la paga de este mes para mí. Esto es lo más bonito de ejercer mi profesión, ¿sí? Y aparte de eso, la motivación extrínseca, que es lo de afuera, es, por ejemplo, el salario económico, ¿cierto? Lo que uno devenga para satisfacer sus necesidades, porque por eso también trabajamos. Entonces, también esa retribución económica dice uno, gracias a la vida porque tengo la oportunidad de ejercer esta profesión y a partir de ella poder tener unos recursos económicos. Es decir, qué maravilla que uno pueda levantarse todos los días a hacer lo que más le gusta, lo que le apasiona y que con eso que hace, pues también tenga esos ingresos económicos. Aquí es muy clave, chicos, en esta pregunta, Mauricio, que realmente hagas lo que te gusta. Yo les cuento muchas veces en este espacio mi experiencia personal. Cuando yo estaba en el proceso de elección de mi carrera, a mí me decían las voces, la familia, me decían algunas personas cercanas que la carrera en esa época era ingeniería de petróleos. Entonces me decían, Adrián, usted debe estudiar ingeniería de petróleos. Y yo me ponía a pensar, yo que a duras penas pasé álgebra, física, trigonometría, yo no me imaginaba estudiando una carrera que tuviera que ver con muchísimos números porque no eran mi fuerte. Yo entendía lo básico. De hecho, aún entiendo muchas cosas elementales siendo psicóloga y tengo que saber de estadística porque hacemos estudios de investigación. Ahorita estoy culminando una maestría y uno tiene que saber muchas cosas. Tampoco uno puede decir, no, es que esta área no va a estar en mi vida. Va a estar, pero en menor proporción que las áreas que sí son mi fortaleza.
Entonces, chicos, si yo estoy en una carrera que a mí me gusta, que me apasiona, esa retribución económica viene como añadidura. Mientras que imagínense ustedes, si yo hubiera estudiado ingeniería de petróleos, uno, creo que me hubiera costado muchísimo salir adelante de la universidad. Y dos, creo que no sería una profesional exitosa porque no me levantaría todos los días feliz a ser ingeniera. Ahorita vamos a ver el siguiente elemento después de las oportunidades de formación que tienen que ver con el mundo del trabajo. Como ingeniera de petróleo me hubiera tocado irme a muchos territorios y estar lejos de mi familia, y para mí estar con mi familia es importante. Entonces, en ese sentido, si yo hubiera escogido mal la carrera, me hubiera sentido así, como dices tú, Mauricio, desmotivada. Seguramente una motivación hubiera sido el salario, pues, si consigo un buen empleo, porque gano mucho. Y eso, uy, qué chévere, la ingeniera va a tener un buen recurso económico. Pero si no hago las cosas bien, la ingeniera no va a durar mucho, ¿cierto? Entonces, para todos y todas, con la pregunta que nos hace Mauricio, es que hagamos un muy buen proceso de toma de decisiones. Esa es la clave. No es que me digan un test, no es que me digan qué hacer, sino que si yo tengo muy claro que me conozco, que sé cuáles son mis competencias, que este es mi sueño, que estoy proyectada de acuerdo a lo que sé que tengo que hacer, créanme, chicos, que no vamos a dar un paso atrás. ¿Vale? Doctora, ¿hay más preguntas? ¿Esperamos o se las sigo haciendo? Vale, hagamos una cosa, Sí. doctor Juan Gregorio. Voy a avanzar Correcto. a medida que yo vaya hablando acá de las oportunidades de formación y ese campo ocupacional, vamos a indagar varias cosas y vamos a ir haciendo, chicos, continúen haciendo todas esas preguntas. Como se dan cuenta, todas son muy valiosas. Y si me tengo que devolver en la presentación, entonces nos devolvemos. No hay problema. Ok. Pero vayan haciendo las preguntas desde ya, porque cuando paso la presentación, la pregunta se me puede olvidar o me puedo confundir. ¿Listo? Ok. Bueno. Bueno, Entonces, perfecto. ¿continuamos o... Entonces continúo. Sí, señor. Voy a continuar y ahorita generamos el espacio de preguntas. Ok, perfecto. Para que no se nos de pronto, no se nos vaya todo el tiempo. Ok. Bueno, pero chicos, muy bien, sigamos preguntando. En estas oportunidades de formación, entonces vamos a ver esa oferta educativa. Y acá en la oferta educativa les escribí información confiable. Es fundamental, chicos, que esa información que yo indague tenga unas evidencias que ustedes hayan buscado en la página que corresponde y que esa toma de decisiones entonces corresponda a una muy buena fuente de información. Vamos a ver el primer elemento y es, así usted escoja una carrera técnica, tecnológica, de fuerzas militares, una carrera en una universidad, dése cuenta que esa carrera esté aprobada por el Ministerio de Educación Nacional. Y aquí quiero contarles, y seguramente ustedes han visto en los noticieros, que ha ocurrido que universidades inclusive prestigiosas de nuestro país han abierto oferta educativa en carreras que no tienen el permiso. ¿Qué es lo que pasa con estas universidades? Como ya tienen una trayectoria, entonces abren una nueva oferta educativa esperando a tener la aprobación del Ministerio de Educación, pero se han adelantado. Se han adelantado y cuando los chicos van en tercer, cuarto, hasta quinto semestre, el Ministerio de Educación les ha dicho, no, esa carrera no es aprobada. Cuando esto ocurre, esos semestres que hicieron en esas universidades no les sirven en ninguna universidad. Esas materias que vieron no se las homologan en ninguna universidad, lo que quiere decir que ustedes han perdido tiempo, han perdido dinero y les va a generar una frustración en el camino de ser profesionales. Entonces, verifiquemos muy bien. Las universidades, cuando ustedes hagan la consulta, deben tener un registro en la página de cada programa académico que se llama el código de SNIES. Ese código de SNIES, ustedes lo copian, abren la página del Ministerio de Educación, verifican el código y que corresponda. Esa es la manera en la que yo identifico que esa universidad sí está avalada, que sí tiene el permiso del Ministerio de Educación, ¿vale? Yo les escribí aquí la palabra acreditación.
Esa palabra de acreditación es un plus que tienen algunas universidades. Este plus que tienen las universidades no quiere decir que todas las universidades o todas las carreras tengan que estar acreditadas, porque eso es un valor agregado que tiene el programa académico. Cuando un programa está acreditado, quiere decir que tiene una certificación en procesos de alta calidad y que tiene un campus, tienen unos ambientes de aprendizaje, que tienen unos profesores altamente cualificados para que puedan generar ese proceso de ese programa. Entonces, por ejemplo, acá en la región de la Orinoquía, sé que la Universidad Cooperativa tiene acreditación en alta calidad del programa de odontología. No conozco ningún otro programa de odontología acreditado en alta calidad en la región. No todas las universidades tienen que tener procesos de acreditación. Vuelvo y les digo, con que tengan el permiso, el código de SNIES, pueden estar habilitados para poder impartir esos programas. La acreditación es un valor adicional. Entonces, aparte de que tenga el código de SNIES, le dan chulito. Y si tiene la acreditación, pues le dan doble chulito. Quiere decir que es un punto adicional para elegir. Bueno, el siguiente elemento, chicos, es la duración del programa. Hace unos años, casi todos los programas académicos duraban 5 años. Hoy en día los programas académicos tienen tiempos diferentes de duración dependiendo cada universidad y su plan de estudios. Entonces se van a encontrar con universidades que la carrera dura 10 semestres, en otra dura 8 semestres, en otra dura 9 semestres, siendo la misma carrera. ¿Qué es importante identificar aquí? Y vienen términos nuevos para ustedes, los créditos académicos. ¿Qué son créditos? Quiere decir el número de aprendizajes que ustedes van a tener con esas asignaturas. Entonces hay carreras que tienen 180 créditos académicos. Y ustedes van a ver, por ejemplo, la asignatura de institucional. Institucional puede tener 2 créditos. Y van a ver cálculo diferencial, y cálculo diferencial tiene 4 créditos. Entonces, así cada una tiene un número de créditos que semestre a semestre completan la cantidad de créditos que deben tener ustedes para poderse graduar de la universidad. Entonces, hay que verificar muy bien esos planes de estudio en la duración del programa. Como lo dijimos en la diapositiva anterior, que estábamos asociando mis habilidades versus los planes de estudio, revisemos muy bien que ese plan de estudios sí me guste. Yo puedo encontrar que el plan de estudios puede variar un poco de una universidad a otra universidad. Entonces, no escojan la universidad solo por nombre o solo porque me la recomendaron o porque es la más económica de todas. Revisemos en esa elección de la universidad que realmente sus procesos de formación sean buenos, que los profesores, que es el siguiente elemento que vamos a ver, ese perfil profesoral, tenga profesores bien cualificados, que tengan experiencia, que ojalá tengan su maestría, doctorado, que es lo que vemos que exige hoy en día el Ministerio de Educación, especialmente en acreditación. Entonces, muchas veces se va uno por la universidad más económica, pero a veces puede uno llegar a sacrificar la calidad y ese proceso de quiénes son los que van a enseñar mi carrera. Entonces, revisemos muy bien esos elementos. El siguiente son los requisitos. ¿Qué me piden a mí para yo poder ingresar a la carrera? Ustedes están en 10º y pueden decir, no, eso es hasta el otro año. Yo les invito a que desde ya lo hagan. ¿Por qué? Porque yo puedo desde ya empezar a perfilar esos requisitos. Que si de pronto puedo obtener un beneficio económico, una beca y me piden una entrevista, unas notas de del colegio, perdón, pues yo pueda ir apuntándole a esos requisitos. Entonces verifiquen desde ya esos requisitos. Que actualmente estamos viviendo la situación del COVID-19, que hay variaciones en el estado, en el examen de educación superior del ICFES. Entonces, miremos entonces qué alternativas se están ofreciendo. Verifiquemos esos requisitos. El siguiente elemento, chicos, son los costos, ¿sí? Verifiquemos cuánto cuesta el valor del semestre. Hagan un comparativo por cada una de las universidades que consideran ustedes se acomoda a las expectativas.
hagan ese cuadro comparativo, aquí cuesta tanto, pero aquí me dan estas opciones. El costo de esta es este y aquí tengo estas posibilidades. Y enseguida hagan un proceso de revisar las formas de financiación y las becas. Mire, chicos, hoy en día las formas de financiación permiten el acceso a la educación superior. No hay excusas para uno no estudiar. Si, por ejemplo, yo les hablo de la universidad cooperativa, no porque la escojan, sino porque yo trabajo en la universidad cooperativa, soy egresada de la universidad cooperativa y pues vivo enamorada de la universidad cooperativa. La universidad cooperativa, que es la única universidad del país del sector de la economía solidaria, y ustedes van a decir, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir? Que la universidad cooperativa, todo lo que recibe de los ingresos, de los pagos de semestre de sus estudiantes, lo reinvierte. Si ustedes nomás revisan la evolución de la universidad cooperativa aquí en el departamento del Meta, cómo empezó en unas instalaciones y hoy en día cómo está posicionada, cómo ha crecido, cómo tiene sus ambientes prácticos de aprendizaje, cómo tiene una finca para toda la parte de medicina veterinaria y zootecnia, cómo esos simuladores que cuestan tantos millones de pesos los tiene la universidad, cómo el sistema de información bibliográfico está inclusive a un nivel que supera universidades costosísimas de nuestro país. Quiero decirles que la universidad cooperativa se creó para que las personas de estratos no tan altos que no pudieran pagar esos semestres costosísimos tuvieran la posibilidad de acceso a la educación superior de calidad, ¿sí? Entonces, ahí quiero decirles, hay universidades como nosotros que se pueden acomodar a ese presupuesto, revísenlo. Y además de eso, pregunten por las formas de financiación y becas de todas las universidades que ustedes estén revisando. Por ejemplo, en la universidad cooperativa, cuando hacemos los procesos de inducción de los estudiantes que acaban de llegar a la universidad, es muy bonito cuando están todos en el auditorio y el jefe de bienestar universitario les dice, pónganse de pie los estudiantes que entraron, que la universidad les pagó el 100% al valor del semestre y se ponen de pie. Por ejemplo, con estudiantes que son deportistas de alto rendimiento, que pertenecen a selecciones del Meta, que pertenecen a la selección Colombia. Hay unos que tienen el 100% de descuento, otros el 50%, otros el 70%. Tenemos, por ejemplo, los estudiantes que pertenecen a fondos de los gobiernos, entonces hay que verificar en mi lugar de residencia, bueno, ¿qué hay? ¿Qué está apoyando el gobierno? Por ejemplo, hay unos chicos de FESCUN, que es de la gobernación de Cundinamarca, la gobernación les paga el 84% y la universidad les paga el 16%, lo que quiere decir que ¿cuánto pagan los chicos? Nada, los chicos solo tienen que estudiar, mantener sus promedios, ser buenos estudiantes. Hay otras formas, como por ejemplo cuando tenemos familiares en primer grado de consanguinidad. Entonces, si mi hermano estudia en la universidad, yo ya tengo el 10% de descuento y él, si mantiene el promedio, también tiene el 10% de descuento cada uno en el semestre. Entonces, eso me da un beneficio. Que por estímulo, que si yo soy el mejor estudiante o el segundo mejor estudiante del programa académico, también voy a tener o un 90 o un 70% de descuento. Que si después de tercer semestre he mantenido un promedio superior a 3.8, soy un estudiante regular, me gusta apoyar a la universidad, pues me meto en las monitorías académicas, apoyo a la facultad con unas áreas de conocimiento y sumado a eso, cuando cumplo con todas mis responsabilidades, me hacen un descuento del porcentaje de mi semestre. Esto por decirles a grandes rasgos, pero las cantidades de apoyos y posibilidades que tienen las universidades son un montón. En estos días que estuvimos en una reunión con los directivos de la universidad, con el director, los decanos, la subdirección académica, me parecía muy interesante ver las posibilidades que hay en la contingencia actual por el COVID, porque sabemos que este tema afectó la economía de las familias. Entonces, los estudiantes que tienen dificultades económicas, hay una cantidad de convenios con instituciones financieras para mirar las formas de pago o inclusive una que me pareció súper interesante, paga la mitad de la carrera a la universidad y la otra mitad a través de la cooperativa de la universidad la difiere en cuotas a un interés muy bajito para que lo pague cómodamente el próximo semestre.
¿Mm? O hay otras modalidades para los chicos para que paguen el 100% del semestre a través de estas entidades de financiación con una tasa de interés supremamente bajita por debajo del 1%, imagínense. La entidad que es de la universidad que se llama Comuna, donde lo que se busca no es enriquecer a esas entidades financieras, sino que se busca es que los chicos no digan yo no fui profesional porque no tuve la oportunidad, sino que hay muchas estrategias para ser profesional. Aquí también me encanta contarles, yo les digo que las historias son las que nos enseñan. Cuando yo estaba en la universidad, mi profesor de tesis de grado, él me decía, Chinita, yo era estrato cuando salía del colegio y yo quería estudiar en una de las universidades más prestigiosas de nuestro país. Entonces, él lo que hizo fue hacer todo el proceso de selección y él sabía que iba a estudiar ahí y que iba a estudiar psicología. Pero lo que me dijo es, yo no sabía cómo, pero sabía que iba a estudiar ahí y esa era la carrera. Clarísimo lo tenía, sabía para dónde iba. Cuando se presentó a la universidad lo llamó y le dijo, bueno, señor Hernando, usted ya tiene el cupo en la universidad, bienvenido. Él dijo, muchas gracias, pero yo no tengo plata para pagar el semestre, ¿qué puedo hacer? Entonces ahí empezó la historia bonita donde él participó en un proceso de becas, se ganó la beca, claro, le tocó muy duro, le tocó con sacrificio y él estudió becado toda su carrera. Y hoy en día es inclusive miembro del Colegio Colombiano de Psicólogos a nivel nacional y es una persona que tiene una trayectoria muy importante como profesional y era una persona estrato 2. Para contarles otro ejemplo, tuve una compañera del colegio que ella eh, era muy dedicada a sus estudios y un día le pregunté yo, ¿por qué tan dedicada? Entonces me dijo Adriana, porque yo me tengo que mantener este promedio y si lo bajo, no puedo estudiar y esa no está dentro de mis posibilidades. Tenía muy claro que iba a recibir ese apoyo económico para poder continuar con sus estudios. Entonces, cuando uno tiene las metas claras, les voy a hablar analógicamente, sabe qué bus tomar, sabe por dónde es el camino y busca las alternativas. Cuando no, nos perdemos en el camino. Bueno. Ahora pasamos aquí ya hablamos, bueno, de formas, financiación y becas, y pasamos al siguiente elemento que tiene que ver con el mundo del trabajo y del cual indirectamente les he venido hablando en el transcurso de esta charla. Tiene que ver con esa relación de la formación académica que yo recibí con el mercado del trabajo. Es decir, esto que yo estudié, ¿para qué me va a servir? ¿Cuáles son esas opciones? ¿Cuál es el campo ocupacional? ¿Cuáles van a ser las condiciones de mi trabajo? ¿Y cuáles son las oportunidades de desempeño profesional? Y aquí les tengo otras dos historias. Una tiene que ver con un profesor de una institución educativa. Él pues tenía mucha confianza conmigo y a raíz de unas quejas que recibió de padres de familia y de los mismos estudiantes, nos sentamos a conversar. Las quejas iban asociadas a los procesos que él orientaba, que no le entendían, que sus clases no eran claras. Entonces empezamos a indagar con el profesor. ¿Qué pasó? Era un excelente matemático, él estudió matemática pura, hizo un proceso de maestrías, enamorado de su carrera, le gustaba mucho las matemáticas, pero el punto con él es que él me dijo, Adriana, yo nunca me imaginé que estudiando lo que a mí me gustaba, tenía que ser profesor. Yo no quería estudiar para ser profesor, pero después de que estudié, pues no me salió trabajo y en lo único que vi la oportunidad fue en docencia. Entonces era una persona que se sentía muy frustrada a pesar de que tenía muy buenos conocimientos. Entonces ese es uno de los grandes ejemplos. El otro les cuento de una compañerita, ella enfermera, ella me contaba que empezó a trabajar en el hospital, en el área de urgencias, y que estaba en contacto con muchas enfermedades y le daba muchísimo temor contagiarse. Entonces le pareció que era muy riesgoso. Cada vez que tomaba una muestra, por ejemplo, de examen, decía, me puede dar cualquier enfermedad. Entonces ella dijo, no quiero estudiar nada que tenga que ver con salud, no quiero trabajar más en salud ya una vez que fue profesional. Entonces ella empezó a estudiar otra área completamente distinta. Ella estudió ingeniería civil y una vez obtuvo su título, empezó a trabajar como ingeniera civil en campo.
Entonces, démonos cuenta que esas condiciones del trabajo, esas oportunidades de desempeño son trascendentales en este proceso de toma de decisiones. Yo no puedo escoger una carrera solamente porque mi familia me dijo o porque es la que está dando plata. Veamos que son una cantidad de elementos que reunidos forman un todo, ¿vale? Entonces, ahora vamos a pasar a este punto tan valioso que es la toma de decisiones. Y muy seguramente ustedes están así como está este muñequito, pero les voy a decir tranquilos, están en 10º. ¿Qué es lo importante? Empezar a hacer la tarea si no la han iniciado. Si ya la iniciaron, fabuloso. Entonces, después de haber pasado por los 3 pasos anteriores, seleccionen la alternativa que más se ajusta. Identifiquen qué quieren lograr con esa profesión. ¿Qué rol desempeñaría? ¿En dónde se ven ustedes? ¿En qué trabajaría? Identifique 3 opciones. Aquí es muy importante que si usted, por ejemplo, quiere ser abogado, hable con 3 personas que ejerzan este rol. Díganle cómo les ha ido, en qué área se desempeñan, y ustedes empiecen a visualizar, no, yo sí quiero ser abogado. Muchos dicen, yo no quiero la parte penal, eso no me gusta. Otro dirá, sí, eso es lo mío. O muchos dirán, yo quiero ser del área administrativa, otros dirán, yo quiero ser abogado de familia. Y así con cada una de las carreras. Identifique 3 posibilidades. Evalúen las ventajas y desventajas de esa profesión para usted y para los demás, ¿sí? ¿Por qué para los demás? Porque indiscutiblemente, pues nosotros somos seres sociales. Si usted, por ejemplo, desea estudiar una carrera de las fuerzas militares y sabe que se va a ir a cualquier parte de Colombia, tenga muy claro eso, si lo puede manejar usted, si lo puede manejar su familia, si eso es lo que lo apasiona, adelante. Y si no, hay que revisar. ¿Qué traería esa opción para usted? Y ahí ya pueden empezar a concluir. Revisen el entorno, las oportunidades, los apoyos, los vínculos. Sin embargo, el hecho de que no tengan una persona directamente en esa área del conocimiento no quiere decir que no haya oportunidades, pero pueden empezar a mirar, bueno, esas carreras en dónde las hay, en dónde podría yo trabajar. Identifique los recursos, y aquí hablamos de recursos en todo sentido. Los recursos económicos que usted tiene, pero también los recursos con que la universidad le puede brindar algún apoyo. Identifique sus recursos personales. ¿Se acuerdan en la primera diapositiva del autoconocimiento? ¿Cuáles son mis límites? Si realmente me veo en esa carrera, si tengo algún aspecto que yo identifique es una limitación para hacerlo. Limitación no porque no tenga la capacidad, sino limitación porque reconozco algunas afectaciones que no me sentirían sentirme bien en esa carrera, como cuando hablábamos de la fobia a la sangre. Entonces, hay que hacer muy bien ese proceso. Y una vez ya tomado la decisión, miren en esta gráfica que me encontré que me parece bien interesante, que es un Ikigai. Esto significa la razón de ser. Vamos a revisar. Aquí están los aspectos, ¿se acuerdan del tema de conjuntos e intersecciones? Entonces vamos a ver en esto que amo, de lo que el mundo necesita, por lo que te pagan y en lo que eres bueno, qué intersecciones tenemos para inclusive fortalecer la respuesta a la pregunta que nos hizo Mauricio, ¿sí? Si alguien prendió el micrófono, pregunta. Quisiera saber cómo estamos de tiempo. Doctora, llevamos de trabajo 1 hora y 11 minutos. ¿No se nos corta? No, tranquila. Ah, bueno, vale. Mil gracias. Vale. Ya estamos cerrando, entonces ya ahorita pasamos a las preguntas. Bueno, entonces estamos cerrando con esta gráfica. Como les menciono, siento que reúne todo, entonces vamos a recordar ese tema de las intersecciones en matemáticas. En lo que yo amo, voy a encontrar la intersección entre la pasión y la misión. ¿Sí? Entonces, en esa pasión y misión, si lo escogí bien, voy a sentirme con placer de haber estudiado esta carrera y con plenitud. Pero si realmente no hay una buena intersección acá, me voy a sentir que no me pagan bien por lo que estoy haciendo. Entonces, no hay coherencia en lo que yo hago. El siguiente elemento es lo que el mundo necesita. Entonces, aquí la intersección es entre la misión de esa carrera y mi vocación.
Entonces, si hay una muy buena intersección, hice un muy buen proceso, me voy a sentir complacida y emocionada de ejercer esa carrera. Pero de lo contrario, me voy a sentir con una sensación de incertidumbre. ¿Será que si esta sí era mi carrera? Es que yo no me siento plena, yo no me siento satisfecha. ¿Mm? Entonces, ahí vemos que es muy importante saber ese aspecto entre la misión y la vocación. Luego, por lo que te pagarían, tiene una intersección entre el desempeño profesional y la vocación. ¿Mm? Entonces, es sentirse cómodo, pero con la sensación de vacío. Es decir, sí, yo estoy ejerciendo esta carrera, pero como que no me llena, como que no me satisface. Eso es la intersección de por lo que te pagarían. Y la siguiente es en lo que tú eres bueno. Tiene que ver con la pasión y la profesión. Entonces, si tiene un muy buen proceso, me voy a sentir satisfecha. Pero si no, me voy a sentir como con esa sensación de inutilidad, como que yo acá no soy buena para hacer esto. ¿Mm? No me apasiona ni soy muy buena en esta profesión. Entonces, vemos que el origen de estos dos vocablos japoneses significan ikiru, que es vivir, y kai, razón para hacer. Lo que quiere decir que las dos son esa razón poderosa por la que yo me levantaría cada día, esa razón que me apasiona para desempeñarme en esa profesión. Y con esto pues quiero hacer el cierre, que me parece una gráfica que reúne los elementos de los que hemos hablado y que si hago un muy buen proceso de toma de decisiones, pues eso es lo ideal, ¿no? Que lleguemos a eso. Ahora sí, entonces miremos las preguntas que nos han hecho los estudiantes. Bueno, empezamos con el último que era Iván Camilo. Iván Camilo pregunta, ¿cuáles son los métodos de enseñanza que ustedes tienen en la universidad? Ok, muchas gracias por la pregunta. Nosotros manejamos un proceso de formación por competencias. Se llama modelo crítico de enfoque por competencias, que tiene que ver con el ser, el saber hacer y el saber aprender. Son tres competencias, entonces el saber y el saber hacer, perdón. Entonces, la universidad tiene un logo que a mí me encanta y es lo mejor de ti haciendo lo mejor por los demás. Para mí eso tiene que ver con el ser, ¿sí? No solamente la universidad está pensando en profesionales con una cantidad de conocimientos, sino que sean personas integrales que le aporten a la sociedad, ¿sí? Ese es el ser. El saber es que ustedes tengan los conocimientos, por eso el enfoque es crítico por competencias, que ustedes tengan los conocimientos que se requieren en cada una de las profesiones, que los hayan incorporado, y en el saber hacer, porque nos encontramos con muchas personas que tienen muchos títulos, pero no los saben llevar a la práctica. Es que tengan un muy buen desempeño profesional, por eso hablamos del saber hacer. Entonces, siempre nuestros profesionales en cada uno de los semestres, en cada una de las asignaturas que cursa, se le evalúan por cada curso esas tres competencias. Bueno. Iván, ¿le quedó claro? ¿Sí le quedó claro, Iván? Sí, señor. Bueno, perfecto. Daniel ¿está por ahí? Daniel. Daniel, ¿me está escuchando? Bueno, perfecto. Usted preguntó, digamos que yo ya estoy decidido a mi carrera y a mi madre no le gusta, pero sí me apoya. ¿Qué hace uno o cómo se libra de esa duda? Creo, Daniel, que es si está seguro de lo que está haciendo, a pesar de que ya hay una calificación por parte de su mamá que dice que no le gusta lo que está haciendo. ¿Sí? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta porque pienso que los seres humanos entramos en una dualidad y es que los padres siempre nos han enseñado el camino que debemos tomar. Cuando ya vamos al proceso de toma de decisiones de mi elección profesional, lo que siento que Daniel está enfrentando es, mi mamá no está de acuerdo conmigo, pero me apoya, entonces tiene esa dualidad emocional.
Si ella no me apoya, ¿será que estoy tomando la decisión correcta? Creo que es por ese camino la inquietud de Daniel. Entonces, yo invitaría a Daniel a que tenga una conversación muy abierta con su mamá. ¿Cuál crees que es la razón por la que no debo estudiar esta carrera? Identificar en esa conversación cuáles son los miedos o cuáles son esas inquietudes que no tiene resueltas su mamá con respecto a esa carrera. Por eso yo les decía cuando empezamos ese taller, sienten a la mamá o al papá, a la tía, a la abuela ahí con ustedes, que escuchen la charla. Cuando yo hago la elección de mi carrera, tengo que empezar a contar con esa familia. Por eso hablábamos ahorita que cuando tomo la decisión, eso qué consecuencias va a traer para mí y para los demás. Entonces, cuando tú, Daniel, escuches los argumentos de tu mamá, puedes identificar si son argumentos sólidos o si son argumentos que definitivamente te pueden afectar a ti, ¿sí? Entonces, evaluarlos. Si, por ejemplo, la mamá dice, tengo temor de que no seas exitosa en esa carrera, no por ti, sino por las oportunidades laborales. Entonces, empiecen a indagar y hazlo de la mano con tu mamá. Bueno, mamá, es muy válido tu miedo, vamos a empezar a verificar. Yo les decía, indaguen 3 personas que trabajen en eso, ¿sí? Y que esa persona no te responda solamente a ti, Daniel, sino que también a tu mamá. Involúcrala contigo. A medida que van encontrando las respuestas juntos, inclusive tú te puedes convencer si esa carrera sí es lo mejor para ti o en qué está pensando tu mamá para ti. Si tu mamá dice, por ejemplo, otra carrera que no tiene nada que ver contigo, explícale muchas de las cosas que aprendimos hoy. Mami, siento que no tengo las habilidades, siento que no es lo que me apasiona y darle a conocer tus razones. Creería yo, por lo que nos mencionas, que tu mamá te quiere apoyar, por eso en este momento te dice, no estoy de acuerdo, pero te apoyo. Pero la idea es que puedan llegar a ese punto de equilibrio donde tú y ella se sientan cómodos de la carrera que tú escogiste y que tú te sientas tranquilo de tener la confianza y el apoyo de tu mamá con esa carrera. ¿Vale? Si hay otras dudas adicionales y de pronto la respuesta que yo te doy todavía te queda corta de acuerdo a las necesidades particulares, perdóname, No, nosotros hacemos, dime. La respuesta estuvo súper, muchas gracias. Vale, bueno, vale, me alegra mucho. Y cualquier cosa adicional que se te ofrezca, con mucho gusto, de manera individual, lo podemos ver en la universidad. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. La siguiente preguntita otra vez la hace Iván. Tenemos una pregunta, doctora, tenemos 2, 3, 4 preguntitas. Entonces, no sé si hacemos las 4 o simplemente una Hagámoslo, vamos mirando y vamos indagando cómo vamos de tiempo. Iván está por ahí, Iván Carrillo. Señor. Iván Carrillo pregunta, ¿cuántos alumnos acceden al mundo laboral una vez titulado? Es una excelente pregunta, Iván. Muy valiosa tu pregunta. Resulta que hoy en día las universidades no se están calificando por cuánto sacó el estudiante en el ICFES, aunque sabemos que es un parámetro. Cuando hablamos del ICFES es que en educación superior también hay un examen de estado y pues eso también permite evaluar cómo está el desempeño de las universidades. Pero hoy en día lo que se busca es saber los estudiantes que se formaron en esta carrera en qué posición están, qué están haciendo una vez salen de la universidad. Con orgullo también les cuento que el año pasado, es decir, esta fuente no es de este año, es del año pasado, yo iba conduciendo y en el radio, iba escuchando la radio y decían que la universidad cooperativa ocupaba el segundo lugar a nivel nacional por la empleabilidad de sus egresados. Y esto es un punto muy importante, ¿por qué? Porque los egresados son los que le dan esa carta de presentación a las instituciones que las contratan de si son buenos egresados o no, y ustedes y yo sabemos que eso pesa. Entonces, la universidad ha hecho unos estudios con entidades donde están trabajando egresados de la universidad, pues con muy buenos resultados, afortunadamente. Ahorita hace poco la nueva gerente del Hospital Departamental de Villavicencio, ¿saben de dónde es egresada? Ella es médico de profesión. Pues les cuento, ella es egresada de la Universidad Cooperativa.
Entonces, tenemos un muy buen posicionamiento de la universidad y como les digo, las universidades se reconocen por la empleabilidad más de sus estudiantes que inclusive por los mismos exámenes de educación superior. ¿Listo? Entonces, ¿Quedó claro, Iván? continuamos. ¿Le quedó claro? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, con mucho María gusto, Iván. José Rocha está por ahí. María José. Sí, señor. José pregunta, ¿cómo sé que en realidad me gusta una carrera? Sí, por ejemplo, en los 2 últimos años he cambiado aproximadamente lo que quiero ser. Ella dice, aproximadamente 5 veces he cambiado de lo que deseo hacer. Muy buena esa pregunta. Inclusive hay chicos que terminan grado 11 y todavía están cambiando de carrera. Yo aquí les quiero dar una voz de tranquilidad y decirles, no lo hagan apresuradamente, háganlo muy bien hecho. Fundamental, hagan este proceso de toma de decisiones. Aquí, ¿qué ocurre también? Yo puedo identificar, primero reconocer cuáles son las áreas de formación. Si yo, por ejemplo, establezco que lo mío son las humanidades y lo centramos a la oferta educativa, hay una cantidad de carreras por el área de humanidades, entonces yo tengo que empezar a revisar. Si yo, por ejemplo, quiero ser abogada, pero también quiero ser psicóloga, pero también quiero ser filósofa, entonces tengo que empezar a mirar esos planes de estudio. Tengo que empezar a mirar el perfil del egresado. Tengo que empezar a mirar ellos en qué trabajan. Entonces puedo empezar con la primera, así sea para descartar. De hecho, es muy importante para descartar porque me convenzo de que eso no es lo que yo quiero para mí. Y si me voy quedando sin opciones, sigo revisando esa oferta educativa y va a haber una que se acomoda a ti. Entonces, si yo, por ejemplo, empiezo a mirar derecho y empiezo a mirar el campo ocupacional, yo tuve una amiga, colega, que ella estudió 3 semestres de derecho y se salió a estudiar derecho. Y dijo, no fue porque no me hubiera gustado la carrera, es que yo definitivamente no quería en la vida defender a una persona que podía ser culpable. O sea, yo no puedo con las injusticias. Y ella por eso decidió que no iba a ser abogada y se tituló como psicóloga. Entonces, hay cosas que tienen que ver, recordemos, de esa historia de vida, ¿sí? Eso que me apasiona, yo me tengo que identificar con ello. Tiene que ir de acuerdo a mis principios, de acuerdo a mi filosofía de vida. Entonces, revisa muy bien. Si definitivamente no hayas por cuál área, podrías acercarte a alguna universidad. Nosotros ofrecemos ese proceso. En este momento no lo tenemos porque estamos de manera remota, pero una vez retomemos a la universidad lo vamos a hacer, y es la aplicación de pruebas de orientación vocacional. De hecho, muchas veces vamos a los colegios, aplicamos la prueba y les damos el resultado. La prueba también, para que no generen falsas expectativas, no te va a decir qué carrera estudiar. La prueba no te dice, tú tienes que estudiar medicina porque es lo tuyo. No. Te va a decir que el área de ciencias de la salud te puntuó alto y que ahí están medicina, odontología, enfermería. Te van a decir todas las carreras del área de ciencias de la salud. Porque la prueba tiene que ver con aquellas aptitudes, aquellas habilidades que tú tienes y aquellas inclinaciones profesionales que se reúnen en un instrumento. Entonces, de la mano de la prueba, si la desean hacer, todo este aspecto de autoconocimiento y de empezar a escribir. Si terminan grado 11, chicos, y todavía no tienen claridad de cuál va a ser su carrera, yo les invito a que no tomen decisiones apresuradas. A que si tienen que esperar, esperen, revisen, pero no se queden esperando sin hacer nada. Es decir, si yo he hecho un muy buen proceso de toma de decisiones y me he puesto en la tarea a mirar las universidades, a mirar los planes de estudio y todavía no me convence, ahí es cuando le digo no tome una decisión porque hay que estudiar algo. Esperen, revisen. Pero cuando yo digo esperen, es esperen en elegir la carrera, pero sigan trabajando en esa oferta académica y en eso que quieren para ustedes. El indagar en las carreras es muy importante. Por ejemplo, me encontré con una carrera que se llama ingeniería, ¿cómo es que es? Tiene que ver entre la relación de la ingeniería civil y ingeniería biomédica, se llama, y la medicina. Tiene que ver con esa carrera donde hacen, por ejemplo, las prótesis para las personas que han perdido
una pierna, un brazo, para todo ese tema de funcionalidad, donde ahorita están incorporando toda la tecnología en tercera dimensión. No sé si ustedes saben, por ejemplo, que ya se logró imprimir la piel del hígado, pues todavía no un órgano, pero están en todo ese proceso de estudios de crear órganos artificiales para incorporarlos a la salud humana, para el bienestar de las personas. Entonces, por ejemplo, esta chica no sabía que existía esa carrera, perdón, ingeniería biomédica. Ella decía, yo quiero algo que tiene que ver como con ingeniería, pero que también me gusta la medicina. Y leyendo, indagando, carrera. Entonces, por eso, chicos, y lo que les mencionaba en la oferta académica, hoy en día hay una gama de carreras, una enorme posibilidades de carreras. Hay que leer, hay que revisar, porque de pronto hay una carrera que yo no tengo ni idea que puede ser la que se acomoda a mis capacidades y a los sueños, a lo que yo quiero hacer, ¿vale? Bueno, doctora. María José, ¿te quedó clarito? Sí, señor. Gracias. Bueno, Ok. con gusto, María José. Daniela Silva, Danielita, ¿estás por ahí? Sí, señor. Creo que la misma pregunta va a focalizar lo de María José. Te la voy a leer y me dirás si consideras que hay que aclarar un poquito más para tu caso. Me han llamado la atención varias carreras, pero al informarme acerca de ellas me choco con la realidad y resulta que no es lo que me gustaría ejercer. ¿Qué me puede ayudar a sentirme segura de lo que voy a estudiar y no pensar en que existen carreras que pueden ser mejor para mí y no las conozco? Creo que más o menos fue el mismo enfoque de la... Sí, tiene que ver con esa oferta educativa y creo que sin darme cuenta también te iba respondiendo la pregunta. También te estaba... Cuando tú dices que viste la carrera y la indagaste y definitivamente no, vas por buena vía. Entonces, Daniela, adelante, síguelo haciendo. Y a medida que sigas indagando, te vas a encontrar con la tuya. Danielita, ¿te quedó claro? Sí, señor. Bueno, Sí, ok. Tenemos la Vale. última pregunta de Mauricio Rico. Dice, normalmente pienso en tener un estudio técnico, piensa estudiar primero una técnica, y al terminarlo y salir de estudiar, ejercer lo que aprendí de la técnica, trabajando y después tener mis recursos para hacer mis estudios universitarios. ¿Es más recomendable estudiar apenas salir o hacer lo que pienso yo para no tener tantas complicaciones? Bueno, entonces, excelente pregunta. Muy, muy buena la pregunta. Es muy importante uno no perderse en el camino. Voy a responder la pregunta de dos formas. La primera, si yo decido hacer un técnico y luego hacer la profesional, es muy válido, es una opción muy positiva. ¿Yo qué le orientaría a esta persona? Es que el técnico esté directamente relacionado con lo que quiere estudiar. Inclusive, si ustedes estudian una carrera técnica o tecnológica, podrían solicitar a la universidad que les homologuen alguna materia o algunas materias de esa tecnología. Eso se puede hacer. Que lo revisen, algunas universidades lo permiten. Y lo que hace es dar continuidad, inclusive le podría dar muchos elementos en su trabajo, porque a medida que está estudiando la profesional y está trabajando, pues como están directamente conectadas, inclusive en la empresa te pueden ir perfilando para un cargo superior. Por ejemplo, les comparto, en la universidad, un chico del área de mantenimiento, él empezó a estudiar ingeniería civil y ya iba en quinto semestre. Y resulta que hubo un cargo en la universidad y se requería del perfil que él tenía y como era muy piloso y muy propositivo, entonces inmediatamente le dijeron, por favor, asuma el cargo. Entonces empezó a asumir un cargo ya inclusive con personas a su cargo, perdónenme la redundancia, y empezó a hacer ya carrera dentro de la institución. Entonces, el hacer una carrera tecnológica y luego dar la trazabilidad a la profesional puede ser muy positivo. ¿Qué les sugeriría yo? Es que tengan muy clara cuál va a ser la carrera tecnológica para que no les ocurra, por ejemplo, que estudien enfermería y luego estudiar ingeniería, que digamos que son carreras que no van de la mano.
para que esa tecnológica sea un complemento de su carrera profesional. Es muy buena opción. Inclusive podrían proyectarse económicamente para el pago de la carrera. Es una muy buena posibilidad. Yo les decía que iba a contestar esta pregunta en dos maneras. Esa es una, pero la otra ocurre en que es muy importante tener claro el camino para no perderme en el intento. Cuando yo ya empiezo a recibir un ingreso económico, hay personas que se olvidan de esos sueños y de esas metas y empiezan a recibir dinero, de pronto dicen ya tengo recursos y digamos que dejan de lado esa posibilidad de profesionalizarse. Y recordemos que el hecho de que yo me profesionalice no es que ser técnico, ser profesional sea más que lo otro, sino que a medida en que yo tengo un nivel de educación mayor al otro, pues eso se va a ver reflejado en mis recursos económicos y se va a ver reflejado en mi trayectoria profesional. Seguramente queremos ir ascendiendo, ¿cierto? Pero si digamos que hago una carrera técnica, tengo un cargo técnico y no me visualizo más, hasta ahí va a llegar mi oportunidad de crecimiento. Entonces, aconsejaría es tener especial atención para que no nos vaya a ocurrir que no completemos como ese proyecto de vida de acuerdo a lo que establezcamos. ¿Vale? Ok, Mauricio, ¿le quedó claro? ¿Sí le quedó claro, Mauricio? Mauricio. Sí, señor, sí, señora. Ok, Bueno. muy bien. ¿Algo más, doctora? Tiene que... Bueno, para finalizar, mis datos de contacto, requerir algo, ese es el número de teléfono. Actualmente tengo este link donde contesto. Este es mi correo por si llegan a requerir alguna cosa. Y sé que para cerrar, Juan Pablo nos quiere presentar un videito muy corto de la universidad para que ustedes reconozcan las carreras que hay en la universidad y cualquier inquietud, cualquier otra cosa que necesiten como institución, estamos para apoyarles con el mayor de los gustos. Ok, doctora. Bueno, gracias por este espacio, verdad que muy interesante y muchas gracias a los chicos por participar, por sus preguntas y adelante, adelante que están en una etapa de la vida bien bonita que tiene muchas cosas para ustedes. Ok, doctora, muy amable, muchas gracias y en nombre de la institución, en nombre de estos muchachos que constantemente están en esa lucha de poder progresar, les agradecemos mucho por ese valioso aporte de conocimientos y de experiencia para podernos enriquecer. De parte del grado 10º, como soy su director de grado, le agradezco de antemano esa valiosa información que nos ofreció. Bueno, con el mayor de los gustos. Entonces seguimos con el video. Ok. Juan Pablo, ¿ya tienes el video? Estudia en la Universidad Cooperativa de Colombia. Aquí está todo para que seas un gran profesional. Administración de empresas, contaduría pública, derecho, ingeniería civil, ingeniería de sistemas, psicología, odontología, enfermería, medicina y medicina veterinaria y zootecnia. Mayor información en www.ucc.edu.co. Institución educativa sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Bueno, creo que ya hemos finalizado, no sé... Licenciado Gregorio, muchas gracias. Quería también darles un último mensaje a la licenciada Janet, también darle pues las gracias por esta oportunidad y este espacio que nos dan para la Universidad Cooperativa de Colombia. Agradecerle también a todos los estudiantes del Colegio Buenos Aires por la participación, por la puntualidad en este taller. Para la Universidad Cooperativa de Colombia siempre es un privilegio brindar esta herramienta que a ustedes les permite, como les decía al inicio, tomar mejores decisiones para su futuro. Al correo electrónico que ustedes, los estudiantes, no registraron para este evento, les enviaremos más información de las carreras de su interés y también invitarlos
a otras charlas donde van a conocer más a fondo todos los programas de la universidad con el fin de que puedan evaluar la oportunidad tan grande de ser parte de esta gran familia UCEísta. Desde ya son bienvenidos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, a la doctora Adriana, aunque no puede estar como muy pendiente de la charla porque estoy acá en el colegio con otras labores, pero muchas gracias por el espacio, por acordarse del colegio, y espero que para los chicos haya sido realmente, le hayan brindado elementos para esa decisión tan grande, y es el proyecto de vida que deben estar ya en camino, plantando la semilla. No solamente es el conocimiento, es también la concepción, la actitud con que cada quien asuma su vida, y sobre todo las decisiones. Recuerden que cada decisión que ustedes tomen afecta completamente a ustedes y a su entorno. Entonces, que se tomen el tiempo, ya que estamos así como en una forma de aprender y de educarnos de una manera diferente, como nos tocó este año, que ha sido muy diferente a cualquier otro año. Que aprovechemos también el tiempo para poder pensar en ustedes mismos y mirar cómo se proyectan de aquí a 2, 3, 4 años. Entonces es como la invitación. El colegio va a seguir presto a apoyar todos estos espacios como el que nos está brindando la Universidad Cooperativa de Colombia, y aquí las puertas están abiertas para la universidad cuando quieran volver a tener un encuentro con este grupo de décimo. Y Juan Pablo, mañana nos vemos en la reunión con 11. Entonces espero, y muchas gracias a todos por su asistencia. Claro que sí, doctora. Mañana nos vemos, Dios mediante, a la misma hora, con la misma dinámica. Entonces, que tengan buen día. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Gregorio, por su trabajo tan valioso el día de hoy al hacer de moderador de la reunión. Entonces, muchas profe, gracias. De antemano, profe, también le agradecemos en nombre del grado, ya que nos permite poder compartir este tipo de situaciones que son muy importantes para nosotros. Sé que el señor rector y usted como coordinadora están muy preocupados por todo el proceso educativo que se está llevando en estos momentos, que es tan difícil y tan complicado, pero a pesar de ello, ustedes dos están abanderando y están al frente y están tratando de minimizar los duros golpes que estamos recibiendo producto de esta pandemia. Agradecemos también a la Universidad Cooperativa nuevamente por tenernos en cuenta, y los esperamos pronto, porque créame que esto es muy enriquecedor para estos muchachos que, como les dije en un principio, tienen más dudas que cosas claras, a pesar de todas las cosas que se les brindan. Sí, entonces, muchachos, pues invitarlos a ustedes a volver a ser partícipes y respetuosos como fueron hoy. Y no, simplemente gracias, muchas gracias, muchachos, y los esperamos para la próxima convocatoria. Bueno, gracias, y que todos les vaya muy bien hoy. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, señores. Señores estudiantes, hasta luego. Dios me los bendiga. Hasta luego, profe. Hasta luego, se cuidan Chao, mucho. profe. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Hasta señor luego. Carito, Brian, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao, se cuidan, Patiñito. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Estos fueron los que quedaron dormidos. No han querido. Bueno, mi Cordi, nos vemos por la tarde, Cordi. Bueno, listo.